Hola, saludos, bendiciones a donde me estén viendo. Saludos de Alemania. Hoy seguimos con Efesios capítulo 4 a partir del versículo 25. Como hace 2 semanas me brinqué medio capítulo, me adelanté al capítulo 5, pero lo vamos a reponer poco a poco, tranquilo como Camilo, como decimos en Guatemala. Pero iniciemos con una canción muy bonita tomada de las Lamentaciones. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar por este medio juntos, considerando tu palabra, dándote gracias, alabándote, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, nos presentamos ante tu trono de gracia y ante tu trono de misericordia. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Por tu bondad, oh Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayó tu bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Oh, nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Amén. Damos gracias a Dios por su fidelidad, por su grandeza. Entonces, vamos a seguir hoy con Efesios. Estamos en el capítulo 4, a partir del versículo 25 voy a leer. Por eso, ahora cuando tú lees esta palabrita o algo semejante en la Biblia, por eso siempre tienes que preguntarte a qué se refiere. ¿A qué se refiere todo lo que va a decir Pablo ahora? Se refiere a los versículos anteriores, donde él realmente exhorta de que renovamos el espíritu de nuestra mente, y lo que significa, lo hablamos la semana pasada, que debemos vestirnos del nuevo hombre y con el permiso también de la nueva mujer, que son creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. O sea que Pablo dice, puesto la realidad de que nosotros hemos, por nuestro nuevo nacimiento, recibido una nueva identidad, un nuevo hombre, una nueva identidad, que es una identidad creada según Dios,
una identidad de justicia, una identidad de santidad, de la verdad, puesto este hecho, el cual, por supuesto, por fe tenemos que aceptar y recibir. Por eso vienen ahora consejos muy concretos, muy tomados de la vida diaria. Pablo no está hablando cómo comportarse o cómo levantar las manos durante el culto, no. Él viene a hablar de la realidad del cristiano que tiene que vivir de día en día. Y de día en día, nuestra identidad en Cristo debería ser la misma. Si tenemos una identidad o una manera de ser o de actuar el domingo y otra de lunes a sábado, algo no hemos entendido, porque aquí el nuevo hombre en justicia y santidad está hablando de una identidad, y la identidad nuestra debería determinar nuestro comportamiento y no al revés. Entonces, dice Pablo, leamos Efesios 4:25, por eso, por la nueva identidad que por fe tenemos y somos, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquí, en la vida diaria, en la vida donde estamos siendo enfrentados con la realidad del pecado que está en el mundo, sea en el mundo o sea con las personas con quienes nos tengamos que relacionar de todos los días, aquí está la prueba de la nueva identidad en Cristo. Y tenemos que entender que estas cosas, esta forma de comportamiento que por un lado evita todo lo que es malo, todo lo que no corresponde a Dios y su naturaleza, y este comportamiento que por otro lado actúa correctamente según el Espíritu de Dios, este comportamiento es un resultado del cambio de la identidad. Este comportamiento no produce la nueva identidad. Este comportamiento no es algo que como galardón al final de haberse comportado bien, después de haberse controlado en la boca, después de haberse controlado respecto a berrinches, iras, enojos y cosas por el estilo. La identidad en Cristo, de la cual hablamos la vez pasada, y nuestra manera de renovar, nuestra manera de pensar que en Cristo yo ahora soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero eso tiene que penetrar a nuestra mente, a nuestro pensar. Todo eso, esta nueva identidad produce el comportamiento de acuerdo al
la naturaleza de Dios y la nueva identidad que somos como hijos de Dios. El camino religioso está al revés. El camino religioso dice, si tú te abstienes de malas palabras, de amarguras y de todo lo que dice aquí, como empieza diciendo mentira, si hablamos la verdad, si no nos enojamos indebidamente, si dejamos de robar, el religioso piensa, después de cumplir con todas esas demandas, después Dios me declara una nueva criatura, después Dios me declara justo, santo, hijo suyo. Pero no. Pablo dice, por eso, en el versículo 25, podemos empezar por la nueva naturaleza, por la nueva identidad. Somos capaces de ahora de actuar de acuerdo a lo que Dios quiere y evitar y quitar todo lo que no es bueno y todo lo que deshonra a Dios y que lastima a otras personas. El religioso va a tener, dirá que yo hoy sí aguanté 24 horas ayunando malas palabras y quiere que le den un galardón por su disciplina. El religioso va a decir que hoy sí yo ayuné 40, tal vez 42 minutos. El que ha nacido en Cristo va a actuar de la misma manera, pero no para ganarse algo, sino para demostrar de que ha nacido de nuevo. La motivación y el origen, el espíritu de nuestro comportamiento en el que ha nacido de nuevo es completamente diferente al que no ha nacido de nuevo. Y hay algunos que se llaman cristianos que piensan así, piensan que al final de un comportamiento disciplinado y bueno y sin fallas, al final de todo eso estará el galardón, la vida eterna y también el título de Hijo de Dios. Y la Biblia no enseña eso en ninguna parte. Y por eso los que hemos nacido de nuevo nunca debemos caer en este gran error. Y esa es una tentación real de que uno caiga y regrese pensando de que yo tengo que ganarme mi salvación, mi nuevo nacimiento, el hecho de que Dios me llame hijo, yo me lo tengo que ganar por medio de mi comportamiento. Eso es una de las estrategias más viles de Satanás, de quitarnos la fe, de que por gracia, por medio de la fe, nosotros hemos nacido de nuevo, hemos cambiado nuestra naturaleza, ahora tenemos la de Dios, nos ha sido otorgada como don la justicia del Hijo de Dios, somos la justicia de Dios, hemos recibido como consolador y como alguien llamado no solamente a nuestro lado, como el griego Paracletos, sino alguien, la tercera persona de la divinidad viene a vivir dentro de mí con tal de que yo pueda tener una fuerza dentro de mí que me ayuda a realmente vivir lo que he llegado a ser en Cristo. Eso es la realidad del cristiano. O sea que el cristiano que deja de pecar no tiene nada de jactarse, porque sencillamente es uno que ha entendido que yo ya no tengo que hacerlo, no porque yo sea bueno, no porque yo tenga de repente la fuerza y la disciplina o la firmeza para no pecar, no, porque por fe sencilla he hecho lo que
leímos en el versículo 24, me he vestido del nuevo hombre. Y este vestido significa que mi identidad es creada según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y eso es la verdad. Entonces, vamos uno por estos versículos porque son versículos muy, muy prácticos. Pero, un último comentario. Tratemos de entender de que para cumplir todo aquello que Pablo aquí exige a nosotros, no es una exigencia exagerada, sino es pedir al que ha nacido de nuevo que viva de acuerdo a este hecho, que viva de acuerdo a la fe en este hecho y no en ninguna otra cosa. Mientras el cristiano siga pensando que por identidad es un pecador, este cristiano está condenado a creer de que hay un poder dentro de él que es mayor que el poder de Dios. Claro que el poder del pecado es más grande que yo. Yo, como humano, no puedo resistir ni aguantar tentaciones. Pero yo como recreado en Cristo, ya no soy lo que era, según Efesios por lo menos. Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy es describir cómo uno que ha nacido de nuevo, cómo uno debería actuar, y debería actuar de esta forma porque lo puede. Dios no está exigiendo nada desmedidamente. Dios no está exigiendo nada que esté fuera de nuestra capacidad. Dios sencillamente está pidiendo que vivamos lo que somos. Él creó la nueva identidad. Él nos la entregó cuando creímos en Jesucristo. Ahora nos toca vivirla. Por eso, desechando la mentira. La mentira es la palabra griega que se llama pseudo. O sea que mentira no solamente es decir lo contrario a la verdad, sino también la mentira tiene que ver con aparentar algo que parece ser la verdad, pero en su fondo es falso. La palabra mentira, pseudo, es algo que podemos tristemente también hacer como cristianos. Aquí estamos exhortados a hablar la verdad cada uno con su prójimo. Lo interesante es que la palabra verdad en griego, la palabra verdad en griego es una palabra negativa porque empieza con la letra A, aletheia. A en griego siempre es la negación. Por ejemplo, el ateo es alguien que no cree en Dios. Theos, Dios, a, no. Y entonces, aletheia significa literalmente traducido, se los voy a buscar, un momento. Algo que no está escondido. O sea que la verdad es algo revelado, es algo expuesto, es algo visible, algo que ya no se está escondiendo. Entonces Pablo está diciendo, desechando la mentira, lo pseudo, todo lo que no es la verdad, todo lo que está en oculto,
así debemos hablar con nuestro prójimo porque nosotros somos miembros los unos de los otros, porque el tema de Efesios, como hemos visto, ha sido la iglesia, y la iglesia está compuesta por miembros, y somos parte de un organismo donde cada quien tiene una parte muy, muy, muy importante. O sea que yo no puedo decir que importa cómo me comporte yo, porque yo soy yo, y que tengo yo que ver con mi hermano. Bueno, ese es un punto de vista mal. Deberíamos realmente hablar la verdad y desechar la mentira. En otras palabras, en la iglesia no debería haber falsedad. No estoy diciendo de que estemos contando nuestros peores pecados a cualquiera en la iglesia, pero sí estoy diciendo de que no estemos ocultando una verdad desagradable de forma absoluta. En la iglesia tienen que haber personas confiables a quienes yo puedo confesar lo que está de verdad pasando en mi vida. Entonces, por favor, no estén confesando todos sus pecados a cualquiera, sino que hay que buscar a gente que de verdad tienen la madurez espiritual y posiblemente la experiencia necesaria para ayudarte. Pero en cuanto a la actitud, lo que Pablo exhorta es que no te quedes con algo oculto. No estés aparentando algo que no es la verdad. No es bueno ser pseudo, no es bueno ser falso. Es necesario que hablemos la verdad, y eso quiere decir que destapar lo oculto que tal vez no es tan agradable. También se aplica eso a las cosas buenas, porque también cosas buenas pueden estar ocultas. Digamos, tú estás en tu iglesia y tú tienes una habilidad. Por ejemplo, tú te das cuenta que en tu iglesia el liderazgo busca a alguien que sea bueno en la contabilidad. Y tú tal vez tienes este don de manejar, de administración, pero nadie lo sabe. Tal vez eres nuevo en la iglesia o no importa. Entonces también aquí es necesario de vez en cuando anunciar, yo tengo una habilidad que podría ser de servicio, porque muchas veces los líderes no pueden conocer a todos de una manera que sepan de todos cuáles son sus habilidades y dones. Y por eso también en este sentido, no estés apareciendo alguien que no tiene ninguna habilidad o ningún don, un pseudo, y habla la verdad. Yo sí sé por ejemplo, de contabilidad y podría ayudar. O sea que no hay que poner nuestra luz debajo de la mesa, como dijo Jesús una vez. Luego, en el versículo 26, ya Pablo empieza a hablar de emociones, de una de las emociones que más problemas causa en el mundo, la ira. Dice que airaos, extraño, dice que airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Los dos versículos se tienen que ver juntos, 26 y 27. Yo tuve un problema cuando me convertí, habiendo una vez leído y después aprendido de memoria el Sermón del Monte. Y ahí habla claramente de que el que se enoja contra su hermano y el que le dice malas palabras, y que incluso la ira te puede llevar hasta terminar en el infierno. Entonces yo desde niño había tenido problemas serios con iras
algo violentas. De niño quebraba un montón de platos cuando me enojaba. Ya de adulto ya no era tantos platos voladores, pero sí gritaba y por las palabras podía herir tanto mis hijas como mi primera esposa. Y Dios me sanó y Dios me curó de esta ira. Pero una de las razones por que yo fui sanado de esta ira fue lo siguiente. Yo había probado absolutamente de todo para quitarme estas iras fuertes. Había orado, había ayunado, había pedido consejos, me había sometido al ministerio de liberación para ser libre de todos los espíritus de enojo, de ira y de todos los nombres que le han puesto. Y ni por más que me habían estado haciendo todo eso por años, se me quitaron en ciertos momentos estas iras fuertes. Entonces, después de que había muerto mi primera esposa en el 2008, yo me tomé un tiempo sabático de 3 meses para enfrentar esta nueva situación en mi vida. Tenía 50 años cuando me quedé viudo después de casi 28 años de casados. Y habíamos tenido un buen matrimonio, pero en fin que terminé en un lugar donde tomé un retiro de unas 2 semanas con consejeros cristianos. Y mi tema era el de estar de duelo por haber perdido a mi esposa. Pero un día preguntando a uno de los consejeros, le dije, miren, yo tengo una pregunta. Tenía como que, ¿cuántos años tenía de ser cristiano? 21, casi 30 años de cristiano. Y le dije, nunca he entendido, Ricky, yo desde niño he tenido estas explosiones de ira. Y como ya dije que cuando era niño de 5, 6, 7, 8 años, estallaba en ira, quebraba platos, trastos. Era horrible. Entonces el consejero me preguntó, pero cuéntame cómo era el hogar donde creciste. Entonces yo le dije que mi papá se murió cuando tenía 6 años. Él por la diabetes de la cual sufría, no había estado mucho en casa, estaba mucho tiempo en hospitales, en otros lugares de recuperación de salud. O sea que yo no le vi la cara casi, no tengo memoria respecto a mi papá. Y cuando se murió, mi mamá se encargó de la empresa que teníamos como familia, que era un aserradero, aserraderos en Alemania son negocios de puro hombres. Y mi mamá manejó esta empresa casi 7 años, pero mi mamá se volvió alcohólica en este tiempo y no la miraba mucho porque iba a trabajar. Teníamos una sirvienta viejita en la casa que me cuidaba y muchas veces regresaba bien tomada mi mamá. Y eso fue más que todo mi niñez de los primeros, digamos, 10 años. Entonces este consejero me miró y me dijo, bueno, en cierta manera no tenías papá, ni tampoco mamá. Con toda razón estabas enojado. Y cuando él me dijo esa cosa de que yo con razón había estado enojado, hablando de mi niñez, en este segundo fui sanado de estas mis explosiones de ira que había sufrido toda mi vida, hasta los 50 años, siendo pastor y fundador de iglesias y todo.
Y meditando en lo que me pasó, me di cuenta de que fue sencillamente en el momento cuando me di cuenta de que la ira, que la raíz del problema con ira que yo tenía de adulto, era, originalmente mi ira era justificada. Porque un niño chiquito, los primeros 10 años, debería tener un papá y una mamá que lo cuidan. Yo no lo tenía. Mi ira en este tiempo era justificada. La expresión de mi ira era indebida y después también era pecaminosa muchas veces. Pero cuando yo entendí que originalmente mi ira había sido justificada, fui libre de este problema del cual había sufrido yo y mi familia por décadas. Existe la ira de Dios, y la ira de Dios, por la naturaleza de Dios, es justa y santa. Y la ira de Dios actúa hasta el día de hoy, y la ira de Dios, como lo hemos leído también caerá sobre los hijos de la desobediencia un día. Y la ira de Dios no es algo que se le puede condenar a Dios por esta ira, porque esta ira es absolutamente justificada y santa. Si Dios está airado contra el pecador todos los días, es porque es justo que sea así. Entonces, para el cristiano, la meta no debe ser que yo quede completamente sin ira y enojo, sino la meta para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, debe ser, cuando me enoje, que el motivo de mi enojo sea justo y que la expresión de mi enojo no sea un pecado. Airaos, pero no pequéis. Digamos, es la reacción, algo pasa que es digno de que uno se enoje. Tú le dices a tu hijo, aquí te doy esta cosa para que juegues, pero ten cuidado porque es una cosa muy cara. Y tu hijo no por descuido, sino por rebeldía, te lo quiebra. Es correcto estar enojado, pero ahora cuidado con la reacción. ¿Con qué palabras vas a hablar a tu hijo? ¿Con qué consecuencias? O sea que la ira siempre es una cosa justa hasta cuando la reacción a esta cosa que sucedió también sea justa y sin pecado. Digamos, tú puedes castigar a tu hijo con algo, eso todavía es justo, pero tú no deberías lastimar su corazón o su identidad con palabras como, por ejemplo, tú no sirves para nada, siempre todo lo destruyes lo que te doy. No, solo tratando el hecho. Mira, yo te dije que lo cuidaras y por berrinche, por rebeldía, tú lo quebraste y yo estoy enojado contigo porque eso fue una desobediencia indebida y por eso habrá tal y tal castigo. Como un mes no usar, no ver tele o no importa. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que en un día el asunto debe estar arreglado y las emociones negativas, justas y negativas, deberían haberse calmado. Porque si uno sigue con la emoción negativa de estar enojado
Y si uno no ha tomado las medidas justas que exige la situación, el versículo 27 dice, estamos en peligro de dar lugar al diablo. O sea que si hablando de hijos, porque como nosotros somos hijos de Dios, esta vez se entiende más, si nuestros hijos hacen algo incorrecto y merecen castigo, porque la Biblia dice, Dios al que ama, disciplina y castiga, lo dice en Hebreos 12. Pero el castigo debe ejecutarse de una forma justa y santa y también adecuada. O sea que si, por ejemplo, si tu hijo quiebra algo en la casa, no por descuido o por estar jugando, sino por intencionalmente quiebra algo en la casa, como yo quebraba los platos en mi casa, el castigo debería ser de acuerdo al daño causado. Entonces, si un plato vale $2 o 2 euros, pero tú castigas a tu hijo con no dándole su dinerito semanal por un año, no cuadra. Pero si hacemos eso, si en manejar la ira y manejar la causa que provocó nuestra ira, actuamos desmedidamente, exageradamente, el diablo se puede aprovechar y dice que le podemos en cierta manera abrir la puerta a nuestra vida, pero tal vez más a la vida de la persona quien hizo algo incorrecto y nos enojó lo que hizo. Entonces aquí necesitamos realmente ser sabios. Lo bueno es, si hemos nacido de nuevo y si hemos vestido en el hombre nuevo, no debería haber un problema, a menos que no creamos lo que Dios dice de que somos. Realmente sigue hablando de los casos más comunes que pueden suceder en la vida diaria. Versículo 28, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay muchas formas de robar. Está el robo clásico y un cristiano no debería robar. Pero también hay unas formas de robo que son más útiles, como mentir en cuanto a la declaración de impuestos. Y robar no solamente es robar cosas materiales, uno también puede robar cariño, uno puede robar tiempo. Aquí en Alemania hay un hombre muy famoso en la tele, no es cristiano, pero él una vez contó una historia que tenía la cita con una persona, de un empresario muy de renombre, muy importante, y por lo tanto con recursos de tiempo muy limitados. Y este hombre tenía esta cita, pero llegó 20 minutos tarde. Entonces cuando llegó este empresario le dije, antes de atenderle le tengo que decir, usted me robó 20 minutos de mi tiempo que no puedo yo jamás reponer. A mí me faltan estos 20 minutos ahora que nadie me va a reponer, ni porque usted abusó de no sé qué idea de que yo tenga tiempo ilimitado. Estamos robando el tiempo a gente. En la iglesia tenemos gente que siempre quiere hablar con el pastor. Pregúntate, ¿tienes que consultar todo tu asunto con el pastor?
o habrá algunas cosas que tú podrías resolver solito, porque generalmente tu pastor tiene mucho que hacer y tu pastor tiene que atenderte, pero no a cada rato y no a cada rato por el mismo asunto. No sé si me explico. O sea que, claro que este versículo señala más hacia lo material y dice que uno a veces roba dinero o cosas por el estilo porque uno es pobre. Pero la pobreza es una condición, espiritual. La pobreza es más aquí que en cosas materiales tangibles. Uno que ha nacido de nuevo puede ser pobre al nacer de nuevo y no necesariamente va a ser millonario, pero hay muchas promesas de Dios de que uno que ha nacido de nuevo también va a disfrutar de que Dios te va a cuidar. Muy pocos vamos a ser ricos o millonarios, pero yo creo que la promesa de Dios para sus hijos es definitivamente que tengamos lo necesario y un poquito más para vivir, porque aquí dice que el estado normal de un cristiano debería ser que se puede sostener a sí mismo y que le sobre para ayudar a otros que estén tal vez peor. Entonces, esa también es forma de vivir nuestra nueva identidad, de decir que yo no quiero depender de nadie, yo quiero sostenerme a mí, a mi casa, eso es algo digno. Y yo quiero tener suficientes fondos para ayudar a los necesitados. Esa es una actitud cristiana, debería ser completamente normal y generalmente también lo es. Pero sigamos hermanos al versículo 29 porque ahora empieza a hablar más específica de nuestra lengua y eso es algo que allá sí sale la gran mayoría de las miserias del planeta salen de la lengua. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida en griego es algo que no tiene ningún valor, sea literalmente o moralmente. O sea que no solamente son malas palabras, sino que también son palabras que no valen la pena pronunciarlas. Y hay personas que hablan mucho y dicen algo entre nada y poco. Eso sí no conviene a los cristianos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, ese es un criterio para evaluar la calidad de nuestras palabras. Sirven de edificación. Le dan gracia a los oyentes. Edificación es una palabra muy sencilla, significa construir una casa o economeo. Y palabras de edificación son palabras que construyen algo concreto y real en la vida del otro. Por ejemplo, hace unos días yo tenía un problema y hablé con mi esposa porque estaba luchando con algo dentro de mi corazón. Entonces ella me habló una palabra de edificación que me ayudó tremendamente a superar este estado emocional triste y algo deprimido en que me encontraba, porque no vayan a creer de que
que nosotros que enseñamos la palabra de Dios, que somos libres de ataques y de problemas y de desafíos. Pero las palabras que me dijo mi esposa no solamente fueron palabras que uno las oye y tal vez te sientes bien unos minutos, pero después vuelve el problema y te sientes igual y no hay ningún cambio. Esas palabras fueron palabras que construyeron algo en mí, que me dieron, no sé, una herramienta o algo en la mano para superar esta situación que estaba en este momento sufriendo. Así deberían ser nuestras palabras. Y si Pablo dice que lo que hablamos con los demás debería dar gracia a los oyentes. Ahora, gracia es una palabra que, claro que es la palabra charis, que significa como un favor inmerecido. Esa es la definición correcta y oficial. Pero viendo la palabra gracia en toda la Biblia, vemos de que la palabra gracia es algo mucho más que solamente un don inmerecido. La gracia se pone en la Biblia como algo que nos da fuerzas, que nos da la habilidad sobrenatural para cumplir la palabra y la voluntad de Dios. Esa es la definición de gracia que a mí me gusta bastante, porque la gracia es una fuerza. La gracia realmente es la fuerza que nos puede trasladar de haber sido pecador por identidad a vivir en esta nueva identidad de hijos de Dios con la naturaleza del Padre, la justicia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La gracia es una capacitación divina para nosotros para realmente avanzar en la fe. Y dar gracia a los oyentes no solamente significa que sean palabras bonitas, ni siquiera significa que sean palabras que emocionalmente pueden suavizar o calmar el ánimo, no. Gracia más bien significa algo concreto, una fuerza concreta con la cual el oyente puede trabajar, que lo puede usar como igual como en la edificación, como una herramienta, como algo concreto que te ayuda a superar, por ejemplo, un problema. ¿Son nuestras palabras así? ¿Son nuestras palabras que hablamos, palabras que ayudan al otro a construir su casa espiritual, su vida, de acuerdo a la voluntad y la palabra de Dios? ¿Son nuestras palabras una fortaleza que animan a los oyentes a seguir firmes en la fe en Jesucristo? ¿O son palabras corrompidas que no valen ni las letras de las cuales son compuestas? Palabra corrompida, por supuesto, se refiere también a malas palabras, a hablar negativamente, a hablar pestes solamente, a hablar solamente cosas que no ayudan a nadie. Pero la palabra corrompida, creo yo que la que realmente daña igual de grande es la palabra que se habla y no tiene ningún valor, no edifica, no da gracia, no produce ninguna ayuda concreta en el oyente. Hablar por hablar, hablar sin decir nada, no es de los que han nacido de nuevo, pero sí es de muchos que están fuera. Ahora, el próximo versículo 30 empieza con la palabra y con esta palabra y
el autor quiere hacer una conexión entre el versículo anterior. El versículo anterior habla de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea de edificación y que dé gracia a los oyentes, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Yo pienso de que una de las formas más comunes de entristecer al Espíritu Santo de Dios es nuestra forma de hablar. Y lo explico por lo siguiente. La palabra espíritu es la palabra pneuma, y realmente lo que significa también en el hebreo ruach se refiere a aire. Lo sabemos, nuestros automóviles usan neumáticos, o sea que llantas que por dentro tienen aire. Y concretamente las palabras pneuma y ruach significa aire en movimiento. Ahora, cuando tú hablas, ¿qué pasa? Solo pon tu mano frente a tu boca y empieza a hablar. ¿Qué sientes? Aire en movimiento. Quiere decir que lo que hablamos es una manifestación del Espíritu. Puede ser el Espíritu humano, puede ser el Espíritu de Dios, puede ser un demonio, todo puede ser aire. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que vive dentro de nuestro cuerpo, y por estar tan cerca de nosotros, Él puede ser entristecido. Y esta palabra, si miro yo, lupeo en griego, es una palabra que significa tristeza, pero también siéndose pesado, pero también incluso puede significar estresado. O sea que el Espíritu Santo, una de las cosas que hace sufrir al Espíritu Santo dentro de nosotros son la calidad de nuestras palabras. Son palabras corrompidas en el sentido que sean malas, son palabras corrompidas en el sentido que no valen la pena ni hablarlas, que es pérdida de aire. Son palabras que no edifican, son palabras que no dan gracia a los oyentes. Todo eso le duele al Espíritu Santo. Y si eres un cristiano más o menos vivo, tú lo vas a sentir. Habrá una reacción a nivel espiritual dentro de ti en la cual te dice, y es diferente a la mala conciencia, que es otra facultad que tenemos. No, el Espíritu Santo vive dentro de ti para apoyarte. Y se podría decir, la reacción emocional negativa del Espíritu Santo, si Él te permite sentirla, es para llamarte la atención y para recordarte, no estás solo. Tú tienes se llama inquilino, tú tienes a alguien, una persona viviendo dentro de tu cuerpo. Y esta presencia del Espíritu Santo debería llevarnos a la conclusión de ser responsable, de ser consciente de que Él todo lo oye, todo lo siente, todo lo tiene que soportar lo que hacemos de cosas malas. Y
No sé cómo se sienten ustedes cuando, por ejemplo, sus hijos cometen errores graves o pecan. Eso no se siente bien. No dejan de ser mis hijos, pero uno sufre. El Espíritu Santo dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención. Y eso está hablando ya la resurrección de nuestros cuerpos. Y hasta que sea eso, el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Vamos a estar sellados con Él, o sea que como propiedad divina hasta el día de nuestra redención. Y deberíamos respetar la presencia del Espíritu dentro de nosotros. Si dices malas palabras, incluso no es suficiente que no las digas y solo las pienses, porque también los pensamientos del Espíritu Santo va a registrar. La idea sería mejor cuando pienses o hables algo malo que inmediatamente le pidas perdón y digas: perdón, Espíritu de Dios, me estoy pasando de la confianza porque tú vives dentro de mí y yo estoy viviendo como si no. Eso puede dar miedo o te puede ser una motivación para vivir de la forma de la cual has sido creado, justamente y santamente, según la verdad de Dios. Y por eso el apóstol Pablo sigue hablando de los problemas de carácter que tenemos y de dónde está realmente nuestra lucha. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y de toda malicia. Y aquí toda esta lista se refiere a cosas negativas. No está hablando de la ira santa, sino de la ira de la cual Dios me libró. Gritería es una manifestación de ira. Maledicencia es usar malas palabras, es hablar negativamente, que ya lo dijimos. No, dice que maledicencia en griego es la palabra blasfemia. Una vilificación es hablando cosas, hablando calamidades, malicia, todo eso era parte de nuestra identidad. En algunos un poquito, en otros tal vez más, pero era parte de nuestra manera de ser. Y si eso vuelve a aparecer ahora que hemos nacido de nuevo, Pablo dice: quítatelo. ¿Por qué? Porque no puedes. Ahora si tú dices: pero no puedo, yo he sido amargado por la vida, por circunstancias, por personas que me han herido, etcétera, pp. Aquí dice que tú puedes quitarte la amargura. Si tú le contradices a la palabra de Dios, tienes que aguantarte con tu amargura, pero no te hace bien y tú lo sabes. Tú dices que no, yo he sido enojado, mi papá ha sido enojado, mi abuelo ha sido enojado, toda mi familia ha sido enojada. Aquí dice que te lo puedes quitar. Y yo soy un testimonio que sí, con el toque de Dios tú puedes ser libre. Gritería, ira, maledicencia, malicia, tú puedes quitártelo, si no, no dijera eso. Dios no puede exigir algo de lo cual tú no eres capaz de obedecer. Sería horrible, ¿no? Tú lo puedes porque tú ya eres, según el versículo 24, una persona nueva, vestido de la justicia y de la santidad creada por Dios. Eso eres tú. Y por lo tanto, este versículo, nosotros no podemos decir:
me está pidiendo mucho Dios. No, Dios te está pidiendo lo que tú puedes. Cuando tú mandas tu hijo a primer grado, no estás esperando que cumpla las tareas del quinto. Y si tú exiges a tu hijo que sepa lo que se tiene que saber en quinto grado, cuando todavía está en primero, tú eres horrible. Y seguramente no eres justo ni santo. Dios es justo y santo. Y si Él dice, quítense todo eso, malas palabras, amargura, cosas por el estilo, se puede añadir a la lista lo que sea nuestro problema, envidia, falta de perdón, qué sé yo. La Biblia dice, quítatelo porque lo puedes quitar. Y si tú dices que no te lo puedes quitar, estás contradiciendo la palabra de Dios. Versículo 32. Antes, en lugar de actuar como antes éramos, deberíamos ser bondadosos unos con otros. ¿Qué es ser bondadoso? Buscar el bien del otro. Puede incluir una corrección, pero definitivamente no incluye un maltrato ni verbal ni de otra forma. Sed bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Y cómo debemos perdonar? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos días escuché un sermón de un señor, Dr. Keller parece, es muy conocido en el mundo. Y él dijo algo que me hizo pensar mucho a mí. Dijo que si alguien no puede perdonar, posiblemente es porque nunca ha experimentado de verdad el perdón de Dios. Y meditando en eso, yo digo que tiene razón el hombre, porque si uno realmente sabe que Dios me ha perdonado todo lo malo que yo he hecho, y lo ha hecho sin que lo mereciera, si yo he tenido esta experiencia sabiendo que yo iba destino al infierno, seguro y bien merecido, pero Dios me tuvo misericordia y me perdonó en Cristo. Solo eso debería ser suficiente para decir, yo también perdono a los que me han hecho mal. Y a mí me hizo reflexionar en estos días, de verdad, cuando me cuesta perdonar algo que a mí me sucede a veces, de verdad, ¿he recibido yo este perdón de Dios de esta forma? No me causa desesperación este pensamiento, pero sí me lleva a la reflexión, me lleva a hablar con Dios abierta y sinceramente. Padre, muéstrame si de repente he sido un religioso nada más que habla cosas bonitas, bíblicas, teológicamente tal vez correctas, pero si me falta la experiencia personal y también emocional de que me hayan perdonado toda mi deuda, todo lo que hice, y me sigue perdonando, solo eso debería ser suficiente fuerza y motivación para decir que entonces yo también perdono a los que me deben algo. Qué increíble potencial que tiene nuestro nuevo nacimiento. Qué increíble potencial que tiene. Esto es lo que Pablo dice en el versículo 24.
Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esos somos nosotros, si de verdad hemos nacido de nuevo. Y parte de este potencial, de esta nueva identidad, es que vivamos la vida de Cristo, que vivamos absteniéndonos de cosas que no pertenecen a nuestra nueva identidad y que vivamos añadiendo cada día más los aspectos de la naturaleza divina, que son cosas buenas palabras, bondad, misericordia, amor, perdón, todo lo contrario a lo malo que hemos sido. Podemos hacer todo lo bueno que Dios ha depositado dentro de nosotros por su Espíritu Santo. Quiero terminar como siempre con una oración y si Dios nos permite nos vemos otra vez dentro de una semana. Padre, te doy gracias por tu palabra y te pido en el nombre de Jesús que tú nos perdones si hemos creído que hay una fuerza dentro de nuestra vida que es mayor al potencial del nuevo nacimiento que tú nos has otorgado por nuestra fe en Jesucristo. Abre nuestro corazón para vernos tal como tú nos ves, para reconocer y creer de que tenemos ahora tu Santo Espíritu morando dentro de nuestros cuerpos, que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús y que somos partícipes de tu divina naturaleza según tu palabra. Padre, aumentanos la fe en los hechos que tú has creado para nosotros, en la vida, en el sacrificio, la muerte, la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, saludos y nos vemos dentro de una semana.